Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para eliminar el fuero de los altos funcionarios públicos, incluido el presidente de la República. Esto quiere decir que todos estos funcionarios de los 3 órdenes de gobierno podrán ser procesados penalmente. El proyecto de reformas y adiciones a 8 artículos de la Constitución Política ahora será turnado al Senado para su ratificación y deberá ser también aprobado por al menos 17 de las 32 legislaturas locales. Esto es lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados. Se emitieron 370 votos a favor de los 370 presentes, ninguno en contra. ¿Es cuánto? Mayoría calificada. Queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 370 votos a favor de manera unánime. Se me hace que andamos en tiempos electorales, creo, ¿no? O algo así. Nacho, a ver, ¿cómo lo ves? Expliquemos un poco y contemos. A ver, el fuero funcionaba fundamentalmente para la posibilidad de acusarte penalmente o para la posibilidad de acusarte políticamente. Hay 3 tipos de responsabilidad de los funcionarios. La penal, que si comete un delito que está en el Código Penal, la política, que ahorita voy a decir, y la administrativa, que corresponde a la función pública, a la auditoría, a otro tipo de niveles. Entonces, ¿qué es lo importante de lo que se aprobó hoy en Cámara de Diputados? En materia penal, sí se acabaría con la responsabilidad constitucional del presidente de la República. O sea, no lo podías juzgar ¿Y secretarios más que un año después del encargo. No. Además, todos los funcionarios, pero el presidente en particular. Constitucionalmente nuestro presidente tenía permiso constitucional de cometer un delito penal y no ser juzgado, digamos. La irresponsabilidad constitucional del presidente queda eliminada. En materia de juicio político, seguirá esto quedando en manos de la voluntad de la mayoría. Lo importante es, en lo penal sobre todo, o fundamentalmente, la derogación del juicio de procedencia para todos los que tenían fuero. ¿Qué era el juicio de procedencia? Antes de empezar el proceso, la Cámara de Diputados tenía que decir si procedía o no que te iniciaran un proceso. Entonces, eso se deroga, te pueden imputar un delito penal, digamos, acusarte como a cualquier persona ante la Fiscalía, ahí ya veremos cómo funcionan. Si el juez lo vincula a proceso, se pueden aplicar medidas cautelares, pero no la privación ilegal de la libertad, y pierdes la libertad si el delito, digamos, amerita pena de prisión, solo si hay sentencia condenatoria o te retiras del cargo. Sí, porque tampoco pierdes el cargo si estás en proceso. Tampoco pierdes el cargo si estás en proceso. Yo creo que esto queda muy claro. Y lo del juicio político queda muy ambiguo y depende de la voluntad de la mayoría, pero si quieren cerramos después con el... ¿Algo no te convence de todo esto? Pues mira, varias cosas me preocupan. Y me preocupan porque me parece que aunque esta es una reforma que es aclamada por la mayoría y que además cae muy bien en tiempos electorales, como bien decíamos, ¿no? Ahí se aprobó por mayoría absoluta, unánime, no hubo un solo voto en contra. Esto al final del día va a quedar en manos, como bien decía Nacho, de las fiscalías. Esto va a quedar en manos de las fiscalías estatales, va a quedar en manos de la Fiscalía Nacional, hoy queda en manos de la PGR. Y lo que hemos visto en el caso de procesos penales en contra de funcionarios que han violado la ley, que han cometido delito, violaciones graves a los derechos humanos, es el uso político de esas instituciones que obstruyen de manera sistemática las investigaciones, que las dificultan o que, digamos, las disuelven, de manera que si Duarte tenía, por ejemplo, un proceso que empezó por X millones de desvíos, terminan siendo solo 2 o 3 delitos por cantidades menores, de manera que las instituciones terminan salvando a los funcionarios, a los políticos, sin que necesariamente ahí haya influido si tenían fuero o no tenían fuero, porque finalmente la Constitución sí prevía un mecanismo, aunque mucho más lento, que en algunos casos de funcionarios de oposición les daba tiempo justamente de organizar las resistencias civiles. Ahora eso se va. Eso por un lado nos preocupa muchísimo, y a nosotros que específicamente nos hemos dedicado a analizar los funcionamientos de las fiscalías. Entonces termina siendo un poco como pasar una ley que no va a estar necesariamente acompañada con la institucionalidad, y ahí queda pendiente el trabajo legislativo de fortalecimiento de esa institucionalidad. Pero, bien, entiendo qué partes a ti te preocupan, pero ¿no nos debería también preocupar, Nacho,
el uso político de las fiscalías para acabar con los funcionarios. Es decir, entiendo esta parte donde dicen, nuestras fiscalías son un desastre y no acusan a nadie. Bueno, ¿y qué tal? Porque eso pasó, por ejemplo, en el 2004-2005, se utilizan con motivos políticos. Porque eso fue lo que pasó aquí. Yo lo tenemos con evidencia con López Obrador, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, todo el mundo se ha ido con la finta o preocupadísimo por la autonomía de las fiscalías. Es importante que sean autónomas, que no dependan de la voluntad del Ejecutivo, eso me parece muy sensato. Pero el problema, yo insisto, no está ahí. El problema es cómo vas a fincarle tus responsabilidades al fiscal si ejerce o no ejerce arbitrariamente la acción penal. O sea, eso nos debe preocupar, porque ¿cómo lo ahora vas a vamos hacer? a tener un fiscal. Y eso no, hasta donde yo sé, no está ni siquiera en la discusión. ¿Cómo vas a poderle fincar responsabilidades al fiscal si ejerce o no ejerce arbitrariamente la acción penal? Yo uso mucho el caso del Watergate. ¿Qué es lo que pasa con un fiscal que puso Nixon y movió a uno, movió a otro, hasta que, si no lo acusaba por haber obstruido la justicia, el fiscal es el que se iba al bote? Tenía claramente la responsabilidad de hacerlo. Y esa parte es lo único que sí te puede evitar este manejo político. Claro, en estas instituciones que los fiscales comprados por alguien, influidos por alguien, o que de repente lo que sea no puede ir y acusar, porque hey, aquí las órdenes de aprehensión se regalan un poco, ¿eh? Es cosa de ir con un juez. También puedes inventar una acusación por términos políticos. Completa y absolutamente, y eso también es preocupante. Yo insisto que esto no nada más es preocupante a nivel federal, lo hemos visto también obstrucciones importantes a la justicia a nivel estatal, ¿no? También a nivel de las fiscalías estatales, a nivel de la intromisión de los gobernadores dentro de procesos, adentro el escándalo entre Corral y la Federación, pero y entre los anteriores gobernadores, lo vimos en otros estados, es yo creo también motivo para preocuparnos y completar este trabajo que se está iniciando, que parecería reflejar una voluntad de trabajar contra la corrupción, contra los delitos cometidos por funcionarios públicos, con el resto de las cosas que se necesitan. Por ejemplo, fiscalías especializadas en delitos cometidos por los funcionarios públicos, pero no son especializadas, son especiales, solo reciben esos delitos, pero especializadas no tienen nada. No hay política de investigación criminal que te permita realmente llegar a los más altos funcionarios con las herramientas necesarias y tener casos exitosos fincados en su contra. La unidad de inteligencia de Hacienda no sirve. A ver, lo de las fiscalías, la responsabilidad es creo que muy importante, y sí hay que revisar ciertas leyes, entre otras las nuevas estas del Sistema Nacional Anticorrupción, porque hablan de faltas administrativas graves que no te queda claro si son delitos o no son delitos. Entonces, con este nuevo esquema tendría que hacer. Y quiero terminar simple y sencillamente en lo que se corresponde a juicio político, incorporan al presidente de la República y a todos los funcionarios que estaban, digamos, sujetos a juicio político. Y ahí, ¿por qué sigue la ambigüedad, digamos? Te vas a la ley de responsabilidad política, dice, la calificación de la conducta es ambigua. Fíjate que cómo te pueden acusar. Actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho. Sí. De todo. ¿Definidos por qué? Todo. Claro. Se nos acabó el tiempo. O de nada. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Lisa, mil gracias. Nacho, mil gracias.